73 años cargando esta familia sobre mis hombros. 73 años dándolo todo. Y así me pagan. Mamá, quédate en la finca. Alguien tiene que cuidar la huerta, me dijo César esta mañana, con esa sonrisa falsa que heredó de su esposa. Beatriz estaba ahí parada, con su vestido rojo nuevo, mirándome como si fuera una empleada más. Y su madre, Eloísa, con esos lentes de sol caros, revisando el teléfono como si yo no existiera. Es solo por una semana, doña Francisca. Usted entiende, murmuró sin levantar la vista. Solo por una semana. Como si plantar y regar fuera un juego. Como si estos 73 años no hubieran servido para nada. Los vi subir al carro, las maletas llenas de ropa que yo lavé y planché. Las toallas que yo doblé. Los zapatos que yo limpié. Se fueron a la costa a gastarse la plata que esta tierra produce, mientras yo me quedo aquí, bajo este sol que quema, con las manos en la tierra que ellos creen que les pertenece. Pero entonces, cuando el polvo del carro se asentó en el camino, cuando el silencio llenó esta casa vacía, sonó el teléfono de la cocina. Un sonido que cortó el aire como un cuchillo. Era el banco, señora Francisca. Necesitamos confirmar algunas transacciones urgentes, dijo la voz al otro lado. Mi corazón se detuvo. No por miedo. Por algo más profundo. Por una sospecha que había estado creciendo como hierba mala en mi pecho. ¿Qué tipo de transacciones?, pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Su hijo César intentó hacer una transferencia de $50,000 esta mañana. Y también hay intentos de cambio de titularidad en varias cuentas. Como usted es la titular principal, necesitamos su autorización. $50,000. El dinero que habíamos ahorrado vendiendo el ganado el mes pasado. El dinero que era para arreglar el techo de la casa, para comprar las medicinas que necesito, para asegurar que esta finca siguiera produciendo. No autorizo nada, dije con una voz que ni yo misma reconocí. Bloqueen todo. Ahora mismo. Colgué el teléfono y me quedé ahí parada, en esta cocina donde he preparado miles de comidas para una familia que me ve como un estorbo. Las paredes amarillas que pinté hace 10 años ahora me parecían testigos mudos de todo lo que había soportado en silencio. Esa noche, mientras regaba los tomates y las lechugas que ellos comerían a su regreso, mi teléfono vibró. Era César. Mamá, ¿qué pasó con las tarjetas? No podemos sacar ni un centavo, ni pagar nada. Su voz sonaba desesperada, casi histérica. Podía escuchar a Beatriz gritando en el fondo, y a Eloísa maldiciendo en ese tono elegante que usa cuando cree que nadie la está escuchando. Mamá, ¿estás ahí? Contesta. Respiré profundo. El aire olía a tierra húmeda y a las flores de jazmín que había plantado hace 20 años, cuando todavía creía que esta familia me valoraba. Estoy aquí, César. Tranquilo. Tranquilo. Estamos varados en este hotel. No podemos pagar ni la cuenta. ¿Qué hiciste? Lo que hice. Como si proteger mi propio dinero fuera un crimen. Como si yo no tuviera derecho a decidir sobre lo que es mío por derecho. Hice lo que tenía que hacer, hijo. Pero mamá, es una emergencia. Necesitamos el dinero. Una emergencia. Sus vacaciones en la playa eran una emergencia, pero mis medicinas para la presión no. El techo que gotea sobre mi cama no. Los gastos de la finca que mantiene a toda esta familia no. La única emergencia aquí, César, es que al fin abrí los ojos. Terminé la conversación en este momento límite. He trabajado toda mi vida para esta familia, he sacrificado mis sueños, mi juventud, mi salud. Y ahora descubro que planeaban quitarme hasta lo último que me quedaba. Pero hay algo que ellos no saben. Algo que descubrí hace 3 días, cuando Juana, mi vecina, vino a tomar café y me contó lo que había escuchado en el pueblo. Algo que cambia todo. Esta historia apenas comienza. Hace 3 días, Juana vino a visitarme como todas las tardes. Siempre trae su taza favorita, esa de cerámica blanca con flores que le regalé el año pasado. Se sentó en la mecedora del corredor, la misma donde mi difunto esposo solía leer el periódico. Francisca, me dijo con esa voz suave que usa cuando tiene algo importante que decir. Necesito contarte algo que escuché en el pueblo. Yo estaba pelando naranjas para hacer jugo, pero algo en su tono me hizo detener las manos.
Las cáscaras cayeron al suelo como pequeños soles marchitos. ¿Qué cosa, Juana? Ella miró hacia el camino, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Ayer estuve en la notaría de don Tobías. Había ido a renovar los papeles de mi terreno. ¿Te acuerdas? Y mientras esperaba, escuché a Beatriz hablando por teléfono. Mi corazón empezó a latir más rápido. Beatriz en la notaría. Eso no podía ser casualidad. Estaba hablando con alguien sobre vender la finca, Francisca. Decía que ya tenían comprador, que solo faltaba convencerte de firmar unos papeles. Que te iban a decir que era para renovar los seguros. Las naranjas rodaron por el suelo. Mis manos temblaron como hojas en tormenta. ¿Estás segura de lo que escuchaste? Como que me llamo Juana María. Y hay más. También mencionó algo sobre cambiar las cuentas del banco a nombre de César. Decía que era lo más conveniente para una señora de tu edad. Y luego, Francisca, escuché algo que me heló la sangre. Dijo que después de la venda, te iban a llevar a un hogar de ancianos en la capital, que ya habían separado el dinero para pagarlo. Un hogar de ancianos. Como si fuera un mueble viejo que ya no sirve. Como si estos 73 años de vida no valieran nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo que gotea cuando llueve, pensando en cada conversación extraña de los últimos meses. Las veces que Beatriz y Eloísa se callaban cuando yo entraba a la sala. Las llamadas susurradas. Los papeles que guardaban rápidamente cuando me acercaba. Recordé cuando Beatriz llegó hace 6 meses con esa carpeta verde, insistiendo en que firmara unos documentos del seguro. Yo había firmado sin leer, confiando en ellos como una tonta. ¿Qué había en esos papeles realmente? Todo tenía sentido ahora. La insistencia de César para que fuera al banco a actualizar los datos. La presión constante para que les diera poder sobre mis cuentas por si algo me pasaba. Las visitas frecuentes de Eloísa, que antes ni me dirigía la palabra pero ahora venía con pasteles comprados y sonrisas falsas. Me levanté antes del amanecer y caminé por toda la finca. Toqué cada árbol que había plantado. Los aguacates que sembré cuando César tenía 10 años. Los mangos que crecieron junto con él. La huerta donde enseñé a mi nieta a reconocer las plantas antes de que Beatriz decidiera que era muy peligroso traerla aquí. Esta tierra tiene mis huellas en cada metro. Mi sudor regó cada surco. Mis lágrimas alimentaron cada semilla. Y ellos querían quitármela como quien quita un juguete a un niño. Al día siguiente, muy temprano, caminé hasta la casa de Juana. Sus gallinas cacareaban en el patio, y el olor a leña quemada salía de su chimenea. Necesitaba pensar, necesitaba un lugar donde sentirme segura. Su pequeña cocina siempre huele a canela y café recién hecho. Juana, creo que tengo que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Ella me sirvió café en esa taza de flores y se sentó frente a mí. Sus ojos, del color de la miel vieja, me miraron con esa comprensión que solo dan los años de verdadera amistad. ¿Qué necesitas, Francisca? Necesito ir al banco. Hoy mismo. Y también al abogado. Pero antes, necesito que me acompañes a revisar todos los papeles que he firmado últimamente. Regresamos a mi casa y nos sentamos en la mesa del comedor. Saqué todas las carpetas, todos los documentos que había guardado sin entender completamente. Juana tiene mejor vista que yo, y sabe leer letra pequeña. Francisca, me dijo después de revisar durante 1 hora, con voz temblorosa, estos papeles que firmaste el mes pasado, le das poder a César para vender propiedades en tu nombre. Mi mundo se tambaleó. Había firmado mi propia sentencia de muerte sin saberlo. Y este otro. Este le da acceso completo a todas tus cuentas bancarias. Francisca, con estos papeles, pueden hacer lo que quieran contigo. Lloré. Por primera vez en años. Lloré como una niña. Lloré por mi ingenuidad, por mi confianza ciega, por haber criado a un hijo capaz de traicionarme así. Pero las lágrimas se secaron rápido. En su lugar llegó algo que no había sentido en mucho tiempo: rabia. Una rabia limpia, clara, que me llenó de una energía que creía perdida. Fuimos juntas al banco. Ahí me explicaron todo lo que César había intentado hacer durante los últimos 2 meses. Solicitudes de préstamos usando la finca como garantía.
Intentos de cambiar las firmas autorizadas. Peticiones para obtener copias de todos mis estados de cuenta. Señora Francisca, me dijo la gerente, una mujer joven con voz preocupada. Por suerte usted nos había dado instrucciones específicas hace años de no autorizar nada sin su presencia física. Su hijo parecía muy molesto cuando le dijimos que necesitábamos hablar con usted primero. Incluso trajo a un abogado la semana pasada, insistiendo en que tenía derecho legal. Muy molesto. Por supuesto que estaba molesto. Sus planes de robarme estaban fallando por un detalle que había olvidado. Años atrás, cuando mi esposo murió, había sido precavida. Había puesto esas restricciones por si algún día perdía la memoria. ¿Qué puedo hacer para protegerme completamente?, pregunté. Cancelar todos los poderes que ha otorgado. Cambiar todas las claves. Establecer nuevas restricciones. Y si quiere mi consejo, señora Francisca, hágalo hoy mismo. Después fuimos donde el abogado, don Ildefonso. Un hombre mayor, de esos que inspiran confianza desde que los ves. Su oficina está llena de libros y huele a madera vieja y sabiduría. Doña Francisca, lo que me cuenta es muy grave. Pero tiene solución. Estos documentos que firmó pueden revocarse. Usted estaba bajo presión emocional, no tenía representación legal independiente. Me explicó mis derechos, me mostró cómo proteger mis bienes, cómo asegurarme de que nadie pudiera quitarme lo que era mío por derecho. Firmé nuevos documentos. Cambié todas las autorizaciones. Puse candados legales que ni César ni su esposa ni su suegra podrían romper. ¿Y si intentan forzarme a firmar algo?, le pregunté. Estos documentos la protegen, doña Francisca. Nadie puede obligarla a hacer nada con su propiedad. Y si alguien lo intenta, eso se llama coerción, y es un delito. Además, he notificado al banco y a la notaría. Cualquier documento que intenten presentar con su firma será verificado directamente con usted. Regresé a casa esa tarde sintiéndose diferente, como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso. La finca se veía igual, las mismas montañas verdes al fondo, el mismo cielo infinito, los mismos árboles que planté con mis propias manos hace décadas. Pero yo ya no era la misma mujer que había salido esa mañana. Por primera vez en meses, tal vez en años, me sentí en control de mi propia vida. Esa noche, cuando César me llamó para avisarme del viaje, yo ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Los dejé irse. Los dejé creer que habían ganado. Que la vieja Francisca se quedaría obedientemente en casa, cuidando la huerta como una empleada más. Pero mientras ellos hacían sus maletas, yo hice las mías también. No para irme a ningún lado, sino para quedarme. Para plantar mis raíces más profundo que nunca. Y cuando sonó el teléfono del banco al día siguiente, yo estaba lista. La tormenta apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el paraguas. La llamada de César me despertó el segundo día. Su voz sonaba diferente, más aguda, con ese tono que usaba de niño cuando sabía que había hecho algo malo. Mamá, hay un problema. Las tarjetas no funcionan. Ninguna. Me senté en la cama despacio, sintiendo como el sol de la mañana entraba por la ventana que da al patio. Las gallinas ya estaban cacareando, pidiendo su comida. La vida seguía su curso normal mientras la de ellos se desmoronaba a 300 kilómetros de aquí. ¿Qué tipo de problema, César? No podemos pagar nada. Ni el hotel, ni la comida, ni la gasolina. Es como si todas las cuentas estuvieran bloqueadas. Escuché a Beatriz gritando en el fondo. Su voz llegaba distorsionada por el teléfono, pero alcancé a entender algunas palabras. Inútil, tu madre, solucionar esto. Mamá, necesito que vayas al banco. Ahora mismo. Debe ser un error del sistema. Un error del sistema. Como si yo fuera tan ingenua. No es un error, César. Silencio. Un silencio largo que se llenó con el sonido de las olas que escuchaba de fondo. Ellos estaban en la playa, bajo sombrillas caras, mientras yo debía estar sudando en la huerta. ¿Qué quieres decir con que no es un error? Quiero decir que yo cancelé todas las tarjetas. Yo bloqueé todas las cuentas conjuntas. Yo retiré todas las autorizaciones que ustedes tenían. Otro silencio. Este más pesado que el anterior. Mamá, no puedes hacer eso. Nosotros dependemos de ese dinero.
Nosotros. Como si fuéramos socios. Como si ellos hubieran trabajado un solo día en esta finca para ganar ese dinero. Así. ¿Y de quién crees que es ese dinero, César? Es dinero de la familia. No puedes dejarnos tirados aquí. Familia. Esa palabra que habían estado usando para manipularme durante meses. Familia cuando necesitaban dinero. Familia cuando querían que firmara papeles. Pero no familia cuando planeaban vender mi casa y encerrarme en un hogar de ancianos. César, ven a casa. Todos. Ahora mismo. No podemos venir. No tenemos dinero para la gasolina. Entonces camina. O pide prestado. O haz lo que tengas que hacer. Pero ven a casa. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos no temblaron esta vez. Me sentía extrañamente calmada, como cuando se pasa el susto después de un accidente y te das cuenta de que sigues viva. Esa mañana trabajé en la huerta como nunca antes. Planté nuevas semillas de cilantro y perejil. Regué los tomates que estaban empezando a madurar. Arranqué las malezas que crecían entre las lechugas. Cada movimiento era una afirmación. Esta tierra es mía, estas plantas son mías, esta vida es mía. Juana llegó alrededor del mediodía, como siempre. Pero esta vez no trajo su taza de flores. Trajo una bolsa llena de empanadas recién hechas y una botella de aguardiente. Para celebrar, me dijo con una sonrisa que le arrugaba toda la cara. ¿Celebrar qué? Que al fin recuperaste las agallas, Francisca. Nos sentamos en el corredor, comiendo empanadas y tomando tragos pequeños del aguardiente que me quemaba la garganta de la mejor manera. El sol del mediodía caía sobre nosotras como una bendición. ¿Crees que hice lo correcto, Juana? Niña, lo único que hiciste mal fue tardarte tanto en hacerlo. Me contó entonces que durante meses había visto cómo me iba apagando. Cómo dejé de sonreír cuando hablaba de César. Cómo mis hombros se fueron encorvando bajo el peso de estar siempre disponible para todos. Tu difunto esposo, que en paz descanse, me dijo una vez: Juana, si algo me pasa, cuida que nadie se aproveche de Francisca. Ella es demasiado buena para su propio bien. Punto. Esas palabras me llegaron al alma. Mi esposo había visto algo que yo no quise ver durante años. El teléfono sonó de nuevo a las 3 de la tarde. Esta vez era Beatriz. Suegra, necesitamos hablar. Su voz había perdido toda la dulzura falsa de siempre. Ahora sonaba cortante, desesperada. Habla. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hizo eso con las cuentas? ¿Tú qué crees, Beatriz? No lo sé. Por eso le estoy preguntando. Estamos varados aquí. Me levanté del corredor y caminé hasta la cocina. Necesitaba estar en movimiento para esta conversación. ¿Sabes qué, Beatriz? Creo que sí sabes. Creo que sabes exactamente por qué hice lo que hice. No sé de qué me habla. ¿No? ¿No sabes nada de una conversación en la notaría de don Tobías? ¿No sabes nada de papeles para vender la finca? ¿No sabes nada de planes para llevarme a un hogar de ancianos? Silencio total. Ni siquiera se escuchaban las olas de fondo. Suegra, yo. No me digas suegra. Las suegras son familia. Y tú dejaste de ser mi familia el día que decidiste robarme. No era robo. Era por su propio bien. Una mujer de su edad no puede manejar sola una propiedad tan grande. Ahí estaba. La verdad al fin. Una mujer de mi edad. Como si los 73 años fueran una enfermedad. Como si la experiencia fuera una discapacidad. ¿Y quién decidió eso? ¿Tú? ¿Tu madre? Mi propio hijo. Todos estábamos preocupados por usted. Mentira. Ustedes estaban preocupados por el dinero. Por la propiedad. Por lo que podrían conseguir si yo desapareciera del mapa. Escuché que le pasaba el teléfono a alguien más. Era Eloísa. Francisca, seamos razonables. Usted no puede quedarse sola en esa finca para siempre. Necesita ayuda, necesita cuidados. La voz de Eloísa sonaba condescendiente, como si me estuviera explicando algo a una niña tonta. ¿Sabes qué necesito, Eloísa? Necesito que tú y tu hija se alejen de mi familia. Necesito que dejen de manipular a mi hijo.
Y necesito que entiendan que esta finca va a ser mía hasta el día que me muera. Está cometiendo un error terrible. Sin nosotros, usted no puede manejar los negocios. No entiende de bancos, ni de impuestos, ni de nada. Ahí estaba otra vez. La misma cantinela. La pobre vieja que no entiende nada. La misma mujer que había manejado esta finca durante 40 años, que había criado ganado, que había negociado con compradores, que había pagado impuestos y manejado empleados mucho antes de que Beatriz supiera ni escribir su nombre. ¿Sabes qué, Eloísa? Tienes razón en algo. Sí cometí un error terrible. Pero no fue hoy. Fue hace 6 meses, cuando confié en ustedes. Colgué por segunda vez en el día. Esta vez sí temblé un poco. No de miedo, sino de una energía extraña que me recorría todo el cuerpo. Como si hubiera estado dormida durante años y al fin estuviera despertando completamente. Juana seguía en el corredor, meciéndose suavemente y mirando las montañas. ¿Todo bien?, me preguntó sin voltear a verme. Todo perfecto. Esa noche cené sola por primera vez en meses sin sentirme sola. Preparé unos huevos revueltos con tomate y cebolla de mi propia huerta. El silencio de la casa no me pesaba, me abrazaba. Después de cenar, salí al patio y miré las estrellas. Hacía años que no las veía tan claras. Tal vez porque hacía años que no me daba el tiempo de mirar hacia arriba. Mañana vendrían de regreso. Furiosos, desesperados, probablemente con un plan nuevo para convencerme de que había perdido la razón. Pero por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente quién era yo y qué quería. Llegaron al atardecer del tercer día, como una tormenta que se ve venir desde lejos. El carro de César levantó una nube de polvo en el camino que tardó varios minutos en asentarse. Yo estaba regando las plantas del jardín, pero dejé la manguera corriendo y me senté en la mecedora del corredor a esperarlos. Bajaron del carro como actores en una obra de teatro mal ensayada. César primero, con esa cara de niño regañado que ponía cuando su papá lo descubría haciendo travesuras. Beatriz después, con su vestido verde arrugado y el cabello despeinado por el viaje. Y al final Eloísa, ajustándose los lentes de sol aunque el sol ya se estaba ocultando. Ninguno me miró directamente al principio. Se quedaron ahí parados, como esperando que yo fuera la primera en hablar. Como si yo les debiera alguna explicación. El silencio se estiró tanto que hasta las cigarras se callaron. ¿Y bien?, dije al fin, sin levantarme de la mecedora. César fue el primero en caminar hacia el corredor. Sus pasos sonaban pesados en las tablas de madera que su papá había puesto hace 15 años. Mamá, tenemos que hablar. Habla. Se sentó en el escalón, esa posición que usaba de niño cuando quería que yo lo perdonara por algo. Pero ahora tenía 42 años, y los trucos de la infancia ya no funcionaban conmigo. No entiendo qué pasó. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿En serio no lo entiendes, César? Beatriz se acercó entonces, con esos tacones que no tenían lugar en una finca y que hacían que caminara como un pato. Suegra, creo que hubo un malentendido. Nosotros nunca quisimos lastimarla. La miré directamente por primera vez. Sus ojos estaban hinchados. Probablemente había llorado durante el viaje. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración por haber perdido. ¿Un malentendido? ¿Así le llamas a planear vender mi casa a mis espaldas? Nosotros solo queríamos lo mejor para usted. Eloísa se había quedado junto al carro, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Pero su voz llegaba clara hasta el corredor. Francisca, una mujer de su edad no debería estar sola en un lugar tan aislado. Es peligroso. Me levanté de la mecedora por primera vez desde que llegaron. Mis piernas se sintieron sólidas, firmes, como si hubieran recuperado una fuerza que había olvidado tener. ¿Peligroso? ¿Sabes qué es peligroso, Eloísa? Confiar en familia que planea robarte. Firmar papeles sin leer porque crees que tu propio hijo jamás te haría daño. César se puso de pie también. En sus ojos vi algo que no había visto nunca. Miedo. Miedo de que su plan hubiera fracasado completamente. Mamá, los papeles que firmaste era solo para protegerte. Para que si algo te pasaba, nosotros pudiéramos ayudarte. ¿Protegerme? ¿Llamándome loca? ¿Diciéndole a la gente del pueblo que estoy perdiendo la memoria?
El color se le fue de la cara. No sabía que yo había escuchado esa conversación la semana pasada, cuando creyeron que estaba durmiendo la siesta. Yo nunca. Sí lo hiciste. Le dijiste a don Tobías que estaba empezando con demencia, que a veces no recordaba las cosas, que era necesario que tú tuvieras control legal sobre mis decisiones. Beatriz dio un paso hacia atrás. Sus tacones se hundieron en la tierra suave del jardín. César, mejor vámonos. Ella está alterada. No me voy a ir. Es mi mamá y voy a arreglar esto. ¿Arreglar qué, exactamente?, le pregunté. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, llenando todo el espacio entre nosotros. Arreglar este malentendido. Hacer que entiendas que todo lo que hicimos fue pensando en ti. Me bajé del corredor y caminé hasta quedar frente a él. César es alto, siempre lo fue, pero en ese momento me sentí más grande que él. ¿Quieres que entienda? Perfecto. Explícame entonces por qué tenían comprador para la finca. Explícame por qué ya habían separado dinero para un hogar de ancianos. Explícame por qué Beatriz estaba averiguando precios de apartamentos en la capital. Cada palabra que decía era como un golpe. Los vi encogerse, buscar excusas que ya no tenían. Mamá, nosotros. No, ya no más mentiras. Ya escuché suficientes mentiras. Eloísa al fin se acercó, caminando con esa elegancia falsa que usa cuando quiere impresionar. Francisca, sea razonable. Usted no puede vivir sola para siempre. Necesita que alguien se haga cargo de sus cosas. ¿Alguien como ustedes? Gente que planea robarme y después botarme como un perro viejo. Nadie iba a botarla. El hogar que escogimos es muy bueno. Tiene jardines y actividades. Ahí estaba la confesión completa. Ya ni siquiera intentaba negarlo. Un hogar, con jardines y actividades. Y a mí cuando me preguntaron si yo quería jardines y actividades. César se pasó las manos por el cabello, frustrado. Porque sabíamos que ibas a decir que no. Eres demasiado terca para aceptar ayuda. ¿Ayuda? ¿Vender mi casa es ayuda? ¿Robar mis ahorros es ayuda? No íbamos a robar nada. El dinero se iba a usar para cuidarte. Mentira. El dinero se iba a usar para que ustedes vivieran cómodos mientras yo me pudría en un hogar de ancianos. Beatriz empezó a llorar otra vez. Esas lágrimas manipuladoras que usaba cada vez que las cosas no salían como ella quería. Suegra, por favor. Somos familia. Podemos solucionar esto. ¿Familia? ¿Tú llamas familia a esto? Caminé hasta el jardín y corté una rosa blanca del rosal que planté cuando nació mi nieta. La sostuve en mis manos, sintiendo las espinas suaves contra mis dedos. ¿Saben qué es familia de verdad? Familia es Juana, que me avisó de sus planes. Familia es don Ildefonso, que me ayudó a proteger mis derechos sin pedir nada a cambio. Familia es esta tierra que me ha sostenido durante 40 años. Pero nosotros somos tu sangre, gritó César, desesperado. La sangre no significa nada si el corazón está podrido. Eloísa se adelantó entonces, con esa sonrisa falsa que reservaba para las ocasiones especiales. Francisca, seamos prácticas. Usted nos necesita más de lo que piensa. ¿Quién va a cuidarla cuando se enferme? ¿Quién va a manejar los negocios de la finca? Yo voy a cuidarme sola, como lo he hecho durante 73 años. Y en cuanto a los negocios de la finca, tengo una noticia para ustedes. Volví al corredor y saqué de mi bolso los papeles que había firmado esa mañana con don Ildefonso. Ayer firmé un testamento nuevo. Todo lo que tengo va a quedar para una fundación que ayuda a mujeres maltratadas. Ni un centavo, ni un metro de tierra va a ser para ustedes. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio de derrota, de planes destruidos, de sueños de dinero fácil que se evaporaban como el rocío en la mañana. César se sentó en el escalón otra vez, pero esta vez no como un niño buscando perdón. Se sentó como un hombre que al fin entendía las consecuencias de sus actos. Mamá, no puedes hacer eso. Soy tu único hijo. Ser mi único hijo te daba derechos, César. Pero también te daba obligaciones. Y tú escogiste traicionarme en lugar de cuidarme.
Beatriz había dejado de llorar. Ahora me miraba con una rabia pura que al fin mostraba su verdadera cara. Está loca. Completamente loca. César, haz algo. ¿Qué quieres que haga? No sé. Pero no puedes dejar que nos quite todo. Nadie les está quitando nada, dije con calma. Simplemente están perdiendo algo que nunca fue suyo. El sol se había puesto completamente. Las primeras estrellas empezaban a aparecer en el cielo violeta. Era hora de que ellos se fueran. Váyanse, les dije. Esta casa ya no es su hogar. César se quedó mirándome como si no hubiera entendido las palabras. Como si fuera imposible que su madre, la mujer que había limpiado sus rodillas raspadas y preparado sus comidas favoritas durante 40 años, le estuviera diciendo que se fuera. Mamá, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Beatriz se acercó entonces, con esa desesperación de animal acorralado que la hacía ver fea a pesar de todo el maquillaje. Suegra, piénselo bien. Sin nosotros, usted no tiene a nadie. ¿Qué va a hacer cuando se enferme? Cuando necesite ayuda. Voy a hacer lo mismo que he hecho siempre, resolver mis problemas sola. Pero usted tiene 73 años. Y tú tienes 35, pero actas como si tuvieras 5. La edad no es excusa para ser inútil, Beatriz. Eloísa se había subido ya al carro, probablemente calculando que esta batalla estaba perdida. Pero gritó desde la ventana. Francisca, esto no se va a quedar así. Tenemos derechos legales. Los papeles que firmó nos dan poder. ¿Esos papeles? Saqué de mi bolso la carpeta que había llevado al abogado. ¿Te refieres a estos papeles que ya fueron anulados? ¿O a estos otros donde se demuestra que me presionaron para firmar sin representación legal? Su cara se descompuso. Hasta desde la distancia pude ver cómo la realidad la golpeaba como un martillo. Eso es imposible. Esos documentos son válidos. Eran válidos. Hasta que don Ildefonso demostró que había coerción emocional. Resulta que la ley protege a los adultos mayores de hijos abusivos. ¿Quién lo hubiera pensado? César se puso de pie de golpe, tan rápido que las tablas del escalón crujieron. No somos abusivos. Todo lo que hicimos fue por tu bien. ¿Por mi bien? César, mira alrededor. Mira esta finca que construí con mis propias manos. Mira esta casa donde te crié. ¿De verdad crees que no sé lo que es bueno para mí? Caminé hasta el jardín donde estaban mis rosas. Las mismas que había plantado cuando él era pequeño y me preguntaba por qué las flores tenían espinas. Para protegerse de quien las quiere lastimar, le había explicado entonces. Nunca pensé que algún día él sería una de esas amenazas. Mira, César, ¿ves estas rosas? Las planté hace 20 años. Las he cuidado, las he podado, las he protegido de las plagas. Nadie más sabe cómo cuidarlas como yo. Nadie más conoce cuánta agua necesitan, cuándo hay que abonarlas, cómo protegerlas del frío. Me volteé hacia él, sosteniendo la rosa blanca que había cortado. Esta finca es igual. Yo sé cómo funciona cada metro de esta tierra. Conozco cada árbol, cada animal, cada problema que puede surgir. He manejado sequías, inundaciones, plagas, precios bajos, precios altos. Lo he hecho sola durante años, especialmente después de que tu papá murió. Pero mamá. No, déjame terminar. Durante todos estos años, ¿alguna vez me viste fallar? ¿Alguna vez se perdió una cosecha por mi culpa? ¿Alguna vez no pudimos pagar las cuentas? ¿Alguna vez esta familia pasó necesidades? No podía responder porque la respuesta era no. Nunca había fallado. Nunca había dejado que nada malo le pasara a esta familia. Entonces, ¿por qué decidiste que ya no podía cuidar de mí misma? ¿Por qué? Porque Beatriz me dijo que... Ahí está. Beatriz te dijo. ¿Y desde cuándo Beatriz sabe más de mi vida que yo misma? Beatriz se adelantó con los puños cerrados. Yo solo quería ayudar. Su hijo estaba preocupado por usted. Mentira. Mi hijo estaba preocupado por el dinero.
Y tú estabas preocupada por conseguir una casa sin tener que trabajar para pagarla. Eso no es cierto. ¿No? Entonces explícame por qué el día después de firmar los papeles ya tenían separados $50,000 para comprar un apartamento en la ciudad. La cara de César se puso blanca. No sabía que yo había visto los mensajes en su teléfono cuando lo dejó en la mesa durante el almuerzo. ¿Cómo sabes eso? Porque no soy ciega, César. Ni sorda, ni estúpida. Vi los mensajes con el agente inmobiliario. Vi los planos del apartamento que querían comprar con mi dinero. Eloísa bajó del carro otra vez, pero esta vez parecía una fiera herida. Todo eso es normal. Los hijos siempre heredan de los padres. Solo estábamos adelantando el proceso. ¿Adelantando? ¿Quieres decir que estaban esperando a que me muriera? No. Quiero decir que era lógico planear el futuro. El futuro. Mi futuro. Sin preguntarme a mí qué quería para mi futuro. Caminé hasta la cerca que divide mi propiedad de la de Juana. En la distancia podía ver la luz de su cocina. Probablemente estaba preparando la cena, sin saber que aquí se estaba desarrollando la guerra que definiría el resto de mi vida. ¿Saben cuál era mi futuro en sus planes? 3 comidas al día en un comedor comunal. Una cama individual en un cuarto que compartiría con una extraña. Actividades programadas como si fuera una niña de 5 años. Visitas una vez al mes si tenían tiempo. El hogar que escogimos era muy bueno, protestó Beatriz. ¿Lo visitaste? Bueno, vimos las fotos en internet. ¿Las fotos en internet? Iban a encerrar a la madre de tu esposo en un lugar que ni siquiera conocían en persona. César se acercó entonces, con esa cara de niño perdido que me partía el corazón a pesar de todo. Mamá, perdóname. Sé que nos equivocamos. Pero podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Por un momento, solo un momento, sentí la tentación de perdonar. De abrazarlo como cuando era pequeño y tenía pesadillas. De decirle que todo iba a estar bien. Pero entonces recordé la conversación que había escuchado 3 noches atrás, cuando creyeron que estaba dormida. César diciéndole a Beatriz, ya falta poco. Cuando esté en el hogar, podremos hacer lo que queramos con la finca. ¿Empezar de nuevo? Como si nada hubiera pasado. Sí, exactamente. Podemos olvidar todo esto. César, mírame a los ojos. Lo hizo. En esos ojos vi al niño que había sido, pero también al hombre en que se había convertido. Un hombre capaz de traicionar a su propia madre por dinero. Yo no puedo olvidar. Y aunque pudiera, no quiero. ¿Por qué? Porque esto que hicieron me enseñó algo importante, que la familia no es solo sangre. La familia es respeto, es cariño, es protección. Ustedes me quitaron las 3 cosas. Beatriz empezó a caminar hacia el carro, arrastrando los pies por el suelo. César, vámonos. Ella no va a cambiar de opinión. No me voy a ir. Es mi mamá. Tu mamá ya decidió. Y nosotros no podemos quedarnos aquí como mendigos. César me miró una última vez. En sus ojos había algo que no había visto nunca, la comprensión de que había perdido algo para siempre. No solo la herencia. No solo el dinero. Había perdido a su madre. De verdad no hay forma de arreglar esto. Había una forma, César. Se llamaba no traicionarme. Mamá. Vete. Por favor. Antes de que diga algo de lo que me pueda arrepentir. Se quedó ahí parado durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente caminó hacia el carro con pasos lentos, como si cada paso le doliera. Antes de subirse, se volteó una última vez. Te amo, mamá. Yo también te amé, César. Pasado. El carro arrancó levantando polvo otra vez. Vi las luces traseras alejarse por el camino hasta convertirse en puntos rojos en la oscuridad. Cuando desaparecieron completamente, me senté en el escalón del corredor. Por primera vez en días, todo estaba en silencio. Y por primera vez en años, ese silencio se sentía como paz. Me senté en el escalón del corredor hasta que las estrellas llenaron completamente el cielo. El aire nocturno olía a jazmín y a tierra húmeda,
ese aroma que siempre me había tranquilizado, pero que esa noche tenía un sabor diferente. Sabía a libertad. Juana apareció por el sendero que conecta nuestras propiedades, caminando despacio con una taza humeante en las manos. ¿Te molesta si me siento contigo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Para nada. De hecho, necesito compañía. Se acomodó en el escalón junto a mí y me pasó la taza. Chocolate caliente con canela, exactamente lo que necesitaba mi alma en ese momento. Los vi irse, dijo después de un rato. Todo bien. Todo perfecto. Nos quedamos en silencio, compartiendo el chocolate. Juana tiene esa sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo simplemente estar presente. ¿Sabes qué es lo más raro?, le dije al fin. Pensé que me iba a sentir triste. Pensé que iba a llorar, que me iba a arrepentir. ¿Y no te sientes así? No. Me siento libre. Como si me hubieran quitado un peso de los hombros que no sabía que estaba cargando. Juana asintió despacio. Mi abuela solía decir que a veces hay que podar las ramas enfermas para que el árbol pueda crecer sano. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No me desperté a las 3 de la madrugada preocupándome por si había cerrado bien las cuentas del banco. No me levanté pensando en qué excusa iba a inventar Beatriz para pedirme dinero. Por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba en paz. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, sonó el teléfono. Por un momento pensé que sería César, pidiendo disculpas o tratando de manipularme otra vez. Pero era don Ildefonso. Doña Francisca, buenos días. ¿Cómo se siente? Como nueva, don Ildefonso. ¿Y usted? Muy bien. Le hablo porque quería confirmar algunos detalles del testamento que firmamos ayer. ¿Está segura de sus decisiones? Más segura que nunca. Perfecto. También quería informarle que su hijo vino a mi oficina esta mañana muy temprano. Quería saber si había alguna forma de impugnar los cambios que usted hizo. No me sorprendió. César siempre había sido persistente cuando quería algo. ¿Y qué le dijo? Le expliqué que los documentos están perfectamente legales y que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. También le sugerí que si quería reconciliarse con usted, viniera directamente a hablar, no a través de abogados. ¿Y qué respondió? Se fue sin decir palabra. Después de colgar, decidí que era hora de empezar mi nueva vida en serio. No podía quedarme lamentándome por el pasado. Tenía que construir algo nuevo, algo que tuviera sentido. Caminé por toda la finca, viéndola con ojos diferentes. Ya no era solo la propiedad que había heredado de mi esposo. Ya no era solo el lugar donde había criado a mi hijo. Ahora era mi futuro, mi proyecto, mi legado. La casa necesitaba reparaciones. El techo de la cocina tenía goteras que habíamos ignorado durante meses porque no teníamos dinero para arreglarlo, según Beatriz. Pero ahora que no tenía que mantener a 3 adultos que no trabajaban, sí tenía dinero. Llamé a don Lázaro, el maestro de obra del pueblo. Un hombre honrado que había trabajado para nosotros durante años. Doña Francisca, qué gusto escucharla. ¿En qué le puedo ayudar? Don Lázaro, necesito que venga a revisar la casa. Quiero hacer todas las reparaciones que hemos estado posponiendo. ¿Todas? ¿Estás segura? Eso va a ser un proyecto grande. Tengo tiempo. Y tengo dinero. ¿Cuándo puede venir? Paso mañana en la mañana, si le parece. Después llamé a la veterinaria. Hacía meses que quería comprar más gallinas y tal vez algunas cabras, pero Eloísa se quejaba del ruido y del olor. Doctora Benita, habla Francisca. ¿Podría asesorarme sobre ampliar mi corral? Por supuesto. ¿Qué tiene en mente? Quiero hacer una granja pequeña. Gallinas, cabras, tal vez algunos cerdos. Algo que me dé ingresos constantes, pero que también me mantenga ocupada. Me parece excelente idea. Su familia está de acuerdo. Mi familia soy yo, doctora. Y yo estoy completamente de acuerdo. Esa tarde, Juana y yo nos sentamos en la mesa del comedor a hacer planes. Ella trajo papel y lápiz, y yo puse todas mis ideas sobre la mesa. ¿Qué tal si hacemos un pequeño negocio de comida casera?, sugirió Juana. Tú cocinas delicioso, y yo sé hacer conservas y mermeladas. ¿Crees que funcionaría?
En el pueblo no hay nadie que haga comida casera para vender. Todas las mujeres trabajarán fuera ahora. Seguro hay mercado. Empezamos a hacer números. Con los ahorros que ya no tenía que compartir con César y su familia, podía invertir en equipos básicos para una cocina comercial pequeña. Y podríamos vender en el mercado de los sábados, agregó Juana. O hasta hacer delivery a domicilio. Por primera vez en años, me sentí emocionada por algo. Tenía un proyecto, un propósito, una razón para levantarme cada mañana que no fuera solo sobrevivir. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, me di cuenta de algo. La casa se sentía más grande. No más vacía, más grande. Como si hubiera recuperado espacios que no sabía que había perdido. El teléfono sonó a las 9 de la noche. Era un número que no reconocí. Francisca. La voz era de una mujer joven, tímida. Sí, habla Francisca. ¿Con quién tengo el gusto? Soy la esposa de Jeremías, el hijo de su vecina doña Carmen. Ella me dio su número. Jeremías. El muchacho que había estudiado administración de empresas y ahora trabajaba en la capital. ¿Qué necesita, hijita? Doña Carmen me contó que usted está pensando en empezar un negocio de comida. Yo trabajo en marketing, y me preguntaba si necesitaría ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, podría ayudarla con redes sociales, con el diseño de etiquetas, con la promoción. Me encantaría ser parte de un proyecto así. ¿Y cuánto cobraría por esa ayuda? Nada al principio. Si el negocio funciona, podríamos hablar de una sociedad pequeña. Pero primero quiero ayudarla a despegar. Colgué el teléfono con una sonrisa enorme. No solo tenía un proyecto, tenía un equipo. Al día siguiente, don Lázaro llegó temprano con su cinta métrica y su libreta. Revisamos toda la casa, desde el techo hasta los cimientos. Doña Francisca, esta casa es sólida. Solo necesita cariño y mantenimiento. ¿Cuánto tiempo tomaría dejarla como nueva? Unos 3 meses, trabajando todos los días. Pero va a quedar como palacio. Hágalo. Mientras don Lázaro tomaba medidas, yo caminé hasta el fondo de la propiedad, donde siempre había querido construir un pequeño taller. Mi difunto esposo había soñado con tener ahí su carpintería, pero nunca encontramos el tiempo ni el dinero. Ahora tenía ambos. Saqué mi teléfono y marqué el número de la constructora. Buenos días. Necesito cotización para una construcción nueva. ¿Qué tipo de construcción? Un taller de carpintería. Y al lado, una cocina comercial pequeña. ¿Para cuándo lo necesita? No tengo prisa, pero quiero que quede perfecto. Por primera vez en 73 años, estaba construyendo algo solo para mí. Sin tener que pedir permiso, sin tener que justificar gastos, sin tener que escuchar quejas sobre el ruido o el desorden. Era mi dinero, mi tierra, mi decisión. Y se sentía glorioso. Pasaron 6 meses antes de que volviera a saber de César. 6 meses en los que mi vida cambió completamente, como si hubiera salido de una crisálida y al fin pudiera volar. La casa quedó hermosa. Don Lázaro no había exagerado cuando dijo que iba a quedar como palacio. Techos nuevos, pisos restaurados, paredes pintadas de amarillo suave que hacía que toda la casa se sintiera llena de sol. La cocina comercial funcionaba perfectamente, y el taller de carpintería era exactamente como mi esposo lo habría soñado. Juana y yo habíamos convertido nuestro proyecto de comida casera en un pequeño imperio. Vendíamos tamales los martes, empanadas los jueves, y conservas todos los días. Los fines de semana, el mercado del pueblo se llenaba de gente que venía específicamente a comprar nuestros productos. Doña Francisca, me decía don Tobías, el notario, cada vez que pasaba por nuestro puesto, usted ha rejuvenecido 10 años. Y era cierto. Me sentía más fuerte, más clara, más viva que en mucho tiempo. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero era un trabajo que me llenaba de satisfacción en lugar de vaciarme. La muchacha de Jeremías, que se llamaba Carmen como su suegra, había sido una bendición. Creó una página en redes sociales que tenía miles de seguidores. Abuela Francisca's Kitchen, le puso, y aunque yo protesté porque no era abuela de nadie, el nombre pegó. Habíamos contratado a 3 muchachas del pueblo para que nos ayudaran.
Muchachas jóvenes que necesitaban trabajo y que aprendían rápido. La casa, que había estado tan silenciosa durante años, ahora se llenaba de risas y conversaciones desde temprano. También habíamos empezado un pequeño programa para ayudar a mujeres en situaciones difíciles. Mujeres que, como yo, habían sido manipuladas o maltratadas por sus familias. Les enseñábamos oficios, les dábamos trabajo temporal, las ayudábamos a conseguir asesoría legal. Es como si esta casa hubiera estado esperando todo este tiempo a que usted la despertara, me dijo una tarde Carmen, la muchacha que nos ayudaba con el marketing. Tenía razón. La casa había estado durmiendo, esperando que yo tuviera el valor de vivir mi propia vida. Era un martes por la tarde cuando llegó César. Yo estaba en el taller, lijando unas tablas para hacer un estante nuevo, cuando escuché el carro en el camino. Pero esta vez no llegó con rabia ni desesperación. Llegó solo, caminando despacio, como alguien que viene a disculparse. Lo vi desde la ventana del taller. Había perdido peso. Su ropa se veía menos cuidada, y tenía una barba de varios días que lo hacía ver mayor. Se quedó parado en el patio, mirando todos los cambios, como si no pudiera creer que fuera la misma casa. Salí del taller limpiándome las manos en el delantal. No corrí hacia él, pero tampoco me escondí. Hola, mamá. Hola, César. Nos quedamos ahí parados, separados por unos metros que se sentían como kilómetros. La casa se ve diferente. Está viva otra vez. Asintió despacio, como si entendiera el mensaje detrás de mis palabras. Puedo sentarme. Es tu decisión. Se sentó en el escalón del corredor, en el mismo lugar donde se había sentado la última vez. Pero ahora se veía pequeño, derrotado. Mamá, vengo a pedirte perdón. No respondí. Había aprendido el poder del silencio. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que no hay excusa. Pero quería que supieras que me he dado cuenta de todo. ¿De todo qué? De que tenías razón. De que Beatriz me manipuló. De que perdí a la persona más importante de mi vida por codicia. Y Beatriz se fue. Hace 3 meses. Se llevó todo lo que pudo y se fue con un hombre que conoció en la ciudad. No sentí satisfacción al escuchar eso. No sentí pena tampoco. Era simplemente información. Y Eloísa está en un hogar de ancianos. Su propio hijo la internó cuando se quedó sin dinero. La ironía era perfecta, pero no dije nada. Mamá, sé que no merezco perdón. Sé que probablemente es demasiado tarde. Pero quería que supieras que he aprendido. Que al perderte me di cuenta de lo que realmente vale en la vida. Me senté en la mecedora, pero mantuve distancia. ¿Qué quieres, César? Nada. No vengo a pedir nada. Solo vengo a decirte que te amo. Que siempre te he amado, aunque mis acciones dijeran lo contrario. ¿Y qué has estado haciendo estos meses? Trabajando. Trabajo en construcción ahora. Es duro, pero es honesto. Duermo en un cuarto alquilado. Como en fondas baratas. Trato de entender cómo llegué a ser tan estúpido. Por primera vez en la conversación, sus ojos se llenaron de lágrimas verdaderas. No lágrimas de manipulación, sino de arrepentimiento real. Veo la vida que te construiste sin nosotros y me doy cuenta de que fuimos nosotros los que te estábamos lastimando. Tú no necesitabas que te cuidáramos. Éramos nosotros los que te necesitábamos a ti. En ese momento salió Juana de la cocina, secándose las manos en el delantal. Francisca, ¿todo bien? Todo bien, Juana. Te presento a César, mi hijo. Juana lo miró con esa mirada que tienen las mujeres mayores cuando evalúan a un hombre. Una mirada que ve directamente al alma. Mucho gusto, César. He escuchado mucho de usted. César se puso rojo. Sabía exactamente qué tipo de cosas había escuchado Juana. El gusto es mío, señora. Se queda a cenar. César me miró, esperando mi respuesta. Puede quedarse si quiere, pero no como familia, como visita. Entiendo. Juana se fue, pero antes me guiñó un ojo. Sabía que me estaba dando espacio para decidir qué hacer. Mamá, ¿crees que algún día podríamos intentar ser familia otra vez?
No sé, César. La familia no es algo que se puede romper y pegar como un jarrón. Una vez que se rompe la confianza, las cosas nunca vuelven a ser iguales. Lo sé, pero tal vez podrían ser diferentes. Mejores. Mejores ¿cómo? Más honestas. Más respetuosas. Más reales. Lo miré durante un largo rato. En sus ojos no vi al hombre manipulador que había planeado robarme. Vi al niño que había sido, pero también vi algo nuevo, humildad real. ¿Sabes qué tienes que hacer si quieres intentar reconstruir algo conmigo? ¿Qué? Tienes que ganártelo. No con palabras, sino con acciones. Tienes que demostrarme durante meses, tal vez años, que has cambiado realmente. ¿Cómo? Trabajando honestamente. Viviendo honestamente. Respetando mis decisiones, aunque no te gusten. Tratándome como un ser humano completo, no como una vieja que necesita que la cuiden. ¿Y si hago todo eso? Si haces todo eso, tal vez, algún día, podamos ser amigos. Pero nunca volveremos a ser la madre e hijo que éramos antes. Esa relación murió el día que decidiste traicionarme. Se quedó callado durante mucho tiempo. Finalmente asintió. Entiendo. Y acepto esas condiciones. Bien. Entonces puedes empezar quedándote a cenar. Pero después te vas. Y si quieres volver, me avisas antes. Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para mí. No me llames mamá todavía. Llámame Francisca. Tienes que ganarte el derecho de llamarme mamá otra vez. Esa noche cenamos los tres en silencio. César comía despacio, como si fuera la primera comida casera que probaba en meses. Probablemente era cierto. Cuando terminó, me ayudó a lavar los platos sin que se lo pidiera. Juana se había ido a su casa, dejándonos solos. La comida estaba deliciosa, me dijo. Gracias. ¿Puedo preguntarte algo? Pregunta. ¿Eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en años. Sí, le dije después de pensar. Por primera vez en mucho tiempo, soy feliz. Se fue esa noche sin prometer volver. Sin pedir nada más. Solo se fue, y por primera vez en meses, la despedida no se sintió como una guerra. César volvió 3 semanas después. Esta vez llamó antes de venir, como yo le había pedido. Francisca, ¿puedo visitarte el domingo? Quería ayudarte con algo si necesitas. ¿Ayudarme con qué? Con lo que sea. Sé que tienes el negocio de comida, tal vez necesites que alguien cargue cosas pesadas, o arregle algo. La oferta me sorprendió. Durante años, César había evitado cualquier trabajo físico en la finca. Siempre tenía una excusa, que le dolía la espalda, que tenía cosas importantes que hacer, que ese tipo de trabajo era para empleados. Ven el domingo a las 8 de la mañana. Hay algunas cosas que necesito arreglar. Llegó puntual, vestido con ropa de trabajo y botas viejas. Se veía diferente, más delgado pero también más fuerte. Como si el trabajo físico lo hubiera endurecido de buena manera. ¿Qué necesitas que haga? El corral de las cabras necesita reparación. Algunas tablas están flojas. Trabajó durante 4 horas sin quejarse. Lo vi desde la ventana de la cocina mientras preparaba masa para empanadas. Se movía diferente, con más cuidado, con más respeto por las herramientas y los materiales. No era el mismo hombre que antes consideraba este tipo de trabajo por debajo de él. A mediodía le llevé un vaso de agua fría y un plato de comida. Gracias, me dijo, y se sentó a comer en el suelo, recostado contra un árbol. ¿Por qué estás haciendo esto, César? Arreglar el corral. No. Todo esto. Venir, trabajar, actuar como si fueras otra persona. Se quedó masticando despacio antes de responder. Porque cuando te perdí, me di cuenta de que había perdido la única persona que realmente me conocía. La única que me amaba sin condiciones. Yo te amaba sin condiciones. Hasta que pusiste condiciones. Lo sé. Y también me di cuenta de algo más. ¿Qué? Que nunca te conocí realmente. Pensaba que eras solo mi mamá, la mujer que cuidaba de mí.
Pero eres mucho más que eso. Miró alrededor, viendo el negocio próspero, las mejoras en la casa, la energía nueva que había en todo. Eres una empresaria. Eres una líder. Eres una mujer que puede construir una vida increíble desde cero. Y yo estaba tan ciego que no lo veía. Sus palabras me llegaron, pero no me dejé llevar por la emoción. ¿Y qué quieres hacer con esa información? Quiero conocerte. De verdad. Como la persona que eres, no como la idea que tenía de ti. Eso va a tomar tiempo. Tengo tiempo. Terminó el trabajo y se fue sin pedir nada más. Sin preguntar cuándo podía volver, sin sugerir que comiéramos juntos, sin tratar de forzar una intimidad que ya no existía. Durante los siguientes meses, César vino cada 2 semanas. Siempre llamaba antes. Siempre venía a trabajar. Arregló el techo del gallinero, pintó la cerca, ayudó a construir una nueva área de almacenamiento para el negocio. Juana lo observaba con esa prudencia de mujer mayor que ha visto muchas promesas rotas. ¿Qué opinas de él?, le pregunté una tarde. Que está tratando de ser diferente. Pero el tiempo dirá si es real o es actuación. ¿Cómo puedo saber la diferencia? Los hombres que realmente cambian no hacen show de su cambio. Simplemente cambian. Tenía razón. César no hablaba mucho durante sus visitas. No trataba de impresionarme con grandes gestos o promesas dramáticas. Simplemente trabajaba, comía lo que le ofrecía, y se iba. Un día llegó con moretones en las manos. ¿Qué te pasó? Una pelea en el trabajo. Un compañero estaba molestando a una muchacha nueva, diciéndole cosas feas. Le dije que parara. Y me dijo que me metiera en mis asuntos. Le dije que el respeto a las mujeres sí era mi asunto. No había dicho esas palabras para impresionarme. Las había dicho porque era la verdad. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido al orgullo por mi hijo. Pero el verdadero cambio lo vi 6 meses después, cuando llegó acompañado de una mujer mayor. Francisca, quiero presentarte a doña Elena. Es mi patrona en la construcción. Elena era una mujer de unos 60 años, curtida por el sol y el trabajo, con ojos inteligentes y manos fuertes. Doña Francisca, su hijo me ha hablado mucho de usted. Quería conocer a la mujer que crió a uno de mis mejores trabajadores. César se puso rojo. César es responsable, puntual, y nunca se queja del trabajo pesado, continuó Elena. Pero lo más importante es que respeta a las mujeres en el equipo. Eso no es común en este negocio. Después de que se fueron, me quedé pensando en las palabras de Elena. César realmente había cambiado, no solo conmigo, sino en todos los aspectos de su vida. Esa noche me llamó. Francisca. Dime. Quería agradecerte. ¿Por qué? Por darme la oportunidad de conocerte. Y por enseñarme lo que significa el respeto. Yo no te enseñé nada, César. Tú decidiste aprender. Tal vez. Pero tuviste que ser muy fuerte para cortarme cuando fue necesario. Otra madre me habría perdonado sin más, y yo habría seguido siendo el mismo hombre terrible. ¿Y ahora? Ahora soy diferente. No perfecto, pero diferente. Y es gracias a que tuviste el valor de decirme la verdad. 1 año después de esa primera visita de reconciliación, César llegó con una propuesta. Francisca, he estado pensando en algo. ¿En qué? ¿Te gustaría que fuéramos socios? ¿Socios en qué? En el negocio. No como hijo que hereda, sino como socio que aporta trabajo y se gana su parte. La idea me intrigó. ¿Qué aportarías? Trabajo físico. Entregas. Construcción de una cocina más grande si decides expandir. Y algo más importante, respeto por tu liderazgo. ¿Y qué querrías a cambio? Un salario justo. Participación en las ganancias si el negocio crece. Y tal vez, algún día, si me lo gano, que vuelvas a llamarme hijo. Lo miré durante un largo rato. En su cara ya no veía al hombre que había tratado de robarme. Veía a alguien que había pagado el precio de sus errores y había decidido construir algo mejor. ¿Y si las cosas salen mal? Si volvemos a pelearnos. Entonces nos separamos como socios que no funcionaron juntos.
pero no como enemigos. ¿Y si funciona? Si funciona, construimos algo juntos. Algo que los dos podamos estar orgullosos. Era una propuesta arriesgada, pero también era una propuesta honesta. Dame tiempo para pensarlo. Todo el tiempo que necesites. Esa noche hablé con Juana. ¿Qué opinas? Opino que ya no es el mismo hombre que te traicionó. Pero también opino que tú ya no eres la misma mujer que se dejó traicionar. ¿Crees que debería intentarlo? Creo que deberías hacer lo que te haga feliz, pero con los ojos bien abiertos. 2 semanas después, le di mi respuesta. Acepto la sociedad, pero con condiciones muy claras. Las que tú digas. Contrato por escrito. Revisión cada 6 meses. Y a la primera falta de respeto, se acaba todo. Acepto. Bien. Entonces empezamos el lunes. ¿Y César? Sí. Puedes llamarme mamá otra vez. Te lo has ganado. Por primera vez en casi 2 años, lo vi llorar. Pero estas eran lágrimas de gratitud, no de manipulación. Gracias, mamá. No te voy a fallar otra vez. Lo sé, porque si me fallas, esta vez no habrá tercera oportunidad. Lo sé, y te prometo que no la vas a necesitar. 3 años han pasado desde que César y yo nos convertimos en socios. 3 años en los que hemos construido algo que ninguno de los dos habríamos podido imaginar cuando todo se vino abajo. El negocio creció más allá de nuestros sueños más ambiciosos. Abuela Francisca's Kitchen ahora tiene 2 sucursales, una en el pueblo y otra en la ciudad. Empleamos a 15 personas, todas mujeres del área que necesitaban trabajo digno. Carmen, la muchacha que nos ayudó con el marketing, ahora es nuestra gerente general. Pero lo más importante no son los números en las cuentas del banco. Lo más importante es lo que construimos como familia. César cumplió cada una de sus promesas. Trabaja desde las 5 de la mañana hasta la noche, maneja las entregas, supervisa la construcción de nuevas instalaciones, y nunca, ni una sola vez, ha cuestionado mis decisiones como jefa. Sabes que me gusta más de trabajar contigo, me dijo hace poco mientras cargábamos cajas para una entrega grande. ¿Qué? Que al fin te veo como eres realmente. No como la mamá que me cuidaba, sino como la mujer inteligente y fuerte que siempre fuiste. Esas palabras me llenaron el corazón de una manera que no había sentido en años. Juana sigue siendo mi socia y mi mejor amiga. Ahora vive en la casa conmigo oficialmente. Convertimos el cuarto de huéspedes en su habitación personal, y por las noches nos sentamos en el corredor a planear nuevos proyectos mientras tomamos té de hierbas que cultivamos en nuestro jardín. ¿Te imaginas si nos hubieran dicho hace 5 años que íbamos a ser empresarias exitosas a los 70 y tantos? Me dice riéndose. Te habría dicho que estabas loca. Y habrías estado equivocada. El programa para ayudar a mujeres maltratadas se convirtió en una fundación real. Tenemos un pequeño refugio en la parte trasera de la propiedad, donde mujeres que huyen de situaciones abusivas pueden quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Les enseñamos oficios, les ayudamos con asesoría legal, y las apoyamos hasta que pueden valerse por sí mismas. Ayer llegó una muchacha de 25 años con 2 niños pequeños. Su esposo la había amenazado con quitarle a los niños si lo dejaba. La misma amenaza que Beatriz había usado conmigo, pero con mis propios recursos. ¿De verdad puedo quedarme aquí sin pagar nada?, me preguntó con ojos llenos de miedo. No solo puedes quedarte, sino que vas a aprender a hacer algo que te guste y que te dé independencia económica. Y cuando estés lista para irte, te vamos a ayudar a encontrar tu propio lugar. ¿Por qué hace esto por mí? No me conoce. Porque todas las mujeres merecemos la oportunidad de vivir con dignidad. Y porque alguien me enseñó que a veces hay que ser muy valiente para salvar tu propia vida. Esta mañana, mientras preparaba masa para los tamales del martes, sonó el teléfono. Era don Ildefonso. Doña Francisca, la llamo para darle una noticia. ¿Buena o mala? Muy buena. Su fundación acaba de recibir una donación anónima de $50,000. Me senté en la silla más cercana. $50,000. La misma cantidad que César había tratado de robar hace años. ¿Sabe quién la hizo? No puedo decirle, pero tengo mis sospechas. Esa tarde,
Cuando César llegó del trabajo, lo confronté. «Fuiste tú quien donó el dinero a la fundación». Se puso rojo como cuando era niño y lo cachaba haciendo algo que no debía. «¿Cómo supiste?» «Porque son exactamente $50,000. La misma cantidad que trataste de robar. No es todo el dinero que te debo, pero es un comienzo. César, ese dinero era para ti también. Eres mi socio». «No, mamá. Ese dinero era mi manera de cerrar un círculo, de convertir algo malo en algo bueno». Me levanté y lo abracé. Un abrazo real, profundo, lleno del amor que había estado guardado durante años de dolor. «Estoy orgullosa de ti. Y yo estoy orgulloso de ser tu hijo». Esta tarde, mientras el sol se pone sobre las montañas que han visto toda mi vida, me siento en la mecedora del corredor a reflexionar sobre estos últimos años. La casa está llena de vida otra vez. Se escuchan risas desde la cocina donde las muchachas terminan de limpiar después del día de trabajo. Se escuchan voces desde el refugio donde las mujeres que estamos ayudando les leen cuentos a sus niños. Se escucha el sonido de las cabras y las gallinas en el corral que César reparó con sus propias manos. Juana sale de la cocina con 2 tazas de chocolate caliente, como hace todas las noches. «¿En qué piensas?», me pregunta. «En que mi esposo tenía razón». «¿En qué?». Una vez me dijo que las mujeres somos como los árboles, que podemos sobrevivir las sequías más terribles, pero que cuando llegan las lluvias, florecemos más hermosas que antes. Era un hombre sabio. Sí, y creo que le habría gustado ver en lo que me convertí. César llega en su camioneta, cansado pero sonriente. Ahora vive en una casa pequeña que compró en el pueblo, pero viene a cenar con nosotras casi todas las noches. «¿Cómo estuvo el día?», le pregunto. «Perfecto. Entregamos todo a tiempo, los clientes estaban felices, y doña Elena me ofreció un contrato más grande para el próximo mes. Y vas a aceptarlo. Solo si tú estás de acuerdo. No quiero que afecte nuestro negocio». Esa es la diferencia. Ahora me pregunta. Ahora respeta mis opiniones. Ahora entiende que somos socias, no jefa y empleado. Acepta. El negocio puede manejarse solo por unas semanas. Gracias, mamá. Cenamos los 3 en el comedor, hablando de planes para expandir el refugio y tal vez abrir una tercera sucursal. Carmen quiere que exploremos la posibilidad de vender nuestros productos por internet a todo el país. ¿Te imaginas, Francisca?, dice Juana. Mujeres en todo México comiendo tus tamales. Nuestros tamales, la corrijo. Esto lo construimos juntas. Después de cenar, César se va a su casa y Juana se retira a su cuarto. Yo me quedo un rato más en el corredor, mirando las estrellas que brillan más claras que nunca. Pienso en la mujer que era hace 5 años. Una mujer que se había vuelto invisible en su propia casa. Una mujer que había perdido la voz, la fuerza, la dignidad. Una mujer que estaba tan acostumbrada a dar que había olvidado que también tenía derecho a recibir. Esa mujer murió el día que decidí bloquear las cuentas del banco. Murió cuando elegí defenderme en lugar de seguir siendo víctima. Murió cuando entendí que el amor verdadero no es sacrificar tu dignidad por otros, sino respetar la tuya y enseñar a otros a respetarla también. En su lugar nació esta mujer, empresaria, líder, protectora de otras mujeres, madre de un hijo que al fin entiende lo que significa el respeto. El teléfono suena una última vez antes de irme a dormir. Es Carmen, la gerente. Doña Francisca, disculpe que la moleste tan tarde, pero quería darle una noticia. ¿Qué pasó? Acaba de llamar una revista nacional. Quieren hacer un artículo sobre mujeres emprendedoras mayores de 70 años. Usted es su primera opción. Un artículo sobre mí. Sobre usted y sobre todo lo que ha construido. Dicen que su historia es inspiradora para miles de mujeres que se sienten atrapadas en sus propias vidas. Después de colgar, camino hasta el jardín donde están mis rosas. Las mismas que planté hace 20 años para enseñarle a César sobre las espinas que protegen la belleza. Corto una rosa blanca, la misma variedad que corté la noche que él se fue. Pero esta vez no la corto con dolor. La corto con gratitud. Gratitud por haber tenido el valor de decir basta. Gratitud por haber encontrado la fuerza para construir una nueva vida.
Gratitud por haber aprendido que nunca es demasiado tarde para florecer. Miro hacia el cielo estrellado y susurro las palabras que mi esposo me dijo en nuestro último año juntos. El legado no es un monumento, Francisca. Es un mapa que les dejas a otros para que encuentren su propio camino. Al fin entiendo lo que quiso decir. Mi legado no son los negocios que construí ni el dinero que gané. Mi legado son las mujeres que ayudé a encontrar su fuerza. Es el hijo que aprendió a respetar. Es la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para rescatar tu propia vida. Entro a la casa y apago las luces una por una. Mañana será otro día lleno de trabajo, de proyectos, de mujeres que necesitan ayuda y esperanza. Y yo estaré lista. Porque al fin soy quien siempre debí ser, Francisca. Simplemente Francisca. Y eso es más que suficiente.